Buenos días, muchachos, para todos. Entonces, Buenos días, profe. vamos a iniciar la clase de hoy, jueves 2 de abril. Buenos días. Días. Buenos días. Entonces, vamos a continuar con lo que estábamos viendo el jueves pasado, la clase teórica, en donde les recuerdo rápidamente que pues estamos en la parte dinámica y lo que hemos hecho es clasificar las fuerzas en tipos y clases de fuerzas. Entonces yo les decía que existían tipos de fuerzas como fuerzas concurrentes y fuerzas coplanares y clases de fuerzas como fuerzas que operan por contacto y fuerzas que operan a distancia. Entonces nosotros, todas las fuerzas que hemos visto hasta el momento son fuerzas que operan por contacto. Es decir, ¿cuáles? El peso, la normal, la fuerza de fricción y la tensión. Todas operan por contacto entre cuerpos, es decir, se necesita de un contacto físico entre ellas para que se puedan operar. ¿Cierto? Hasta ahí vamos en el momento. Hoy vamos a mirar o vamos a entrar a otra parte de la física de este Profe, capítulo. qué pena. Puede hablar Pues, más duro, es que casi no se le escucha. otra vez. ¿Ahí ya me escuchas? ¿Sí me escuchas ahí o no? Sí, profe, ahí ya. Bueno, me toca acercarme más, es la idea. Entonces, les decía que hoy vamos a iniciar a mirar otro tipo de fuerzas que es las fuerzas que operan a distancia, ¿sí? De hecho, existen muchas fuerzas que operan a distancia, entre las cuales podría mencionar, por ejemplo, eh, ¿cuál? Por ejemplo, la fuerza magnética, la fuerza eléctrica, otra cual, la electromagnética, etcétera. Hay varias, ¿no? Pero nosotros nos vamos a concentrar en dos tipos de fuerzas de ellas que operan a distancias. ¿Cuáles? Nos vamos a concentrar en la fuerza gravitacional, que es diferente a la gravedad de pronto, fuerza gravitacional. Y nos vamos a concentrar en la fuerza normal radial, pero no la fuerza normal que aparece sobre una superficie, sino se llama fuerza normal, radial, central, centrípeta, centrífuga. Todas ellas son la misma. Nosotros aquí llamémosla para distinguirla fuerza radial. Fuerza radial. ¿Cierto? Esas dos tipos de fuerzas que operan a distancia son las que me van a interesar por el momento. ¿Sí? Entonces empecemos con la primera. Empecemos hablando de la fuerza gravitacional, que es como la más intuitiva de todas. Esa fuerza gravitacional se presenta cuando yo tengo dos masas aisladas en el universo. Es decir, yo me imagino dos masas aisladas en el universo que interactúan entre sí. ¿Cómo así? ¿Cuáles masas? Por decir algo, yo me voy a imaginar, supongamos, que tengo una masita 1 aquí, ¿cierto? Y acá va a estar interactuando con una masa 2 aquí. Entonces a esta masa yo la llamo masa 1 y a esta masa yo la llamo masa 2. Ahora, entre ellas dos o entre estas dos masas me voy a imaginar que existe una separación o un radio de separación. Ese radio de separación, coloquémoslo con otro colorcito, lo voy a llamar el radio R, ¿cierto? Entonces ya me imaginé solo esas dos masas aisladas en el universo, separadas por una distancia R, o un radio de separación. Entonces, ¿qué me dice la fuerza gravitacional? Me dice que debe existir una interacción así, aquí no haya nada físico. Este es un radio R, pero no es que sea una cuerda, mucho menos. No hay nada físico. Podríamos imaginarnos, por ejemplo, que esta es la Tierra y esta es la Luna, por decir algo.
Entonces, ¿quién atrae a quién? Pues la Tierra atrae a la Luna. O podríamos imaginarnos que este es el Sol y esta es la Tierra. Entonces, ¿quién atrae a quién? El Sol atrae a la Tierra. Pero entre la Tierra y el Sol no hay nada físico. Yo lo único que sé es que solo existe un qué, una distancia de separación, pero no hay nada físico. ¿Ok? ¿Hasta ahí? Sí, ¿no? Ahora bien, si eso es cierto, entonces yo podría, o se define, no es que yo lo haga, se define la fuerza gravitacional, se la define de una manera empírica. ¿Qué significa empírica? Significa que nació a partir del experimento. ¿Cómo así? Nació a partir de medidas tomadas por un astrónomo llamado Gavenish. ¿Y cómo la definió él? Él la definió de la siguiente manera. La definió como una constante, la definió con una constante llamada la constante de Gavenish, multiplicando la masa 1 por la masa 2 sobre el radio de separación entre esas dos masas al cuadrado, sobre R al cuadrado, ¿cierto? Así definió la fuerza gravitacional entre ellos, entre esas dos masas que, como les digo, se suponen aisladas en el universo. ¿Sí? Entonces uno podría decir, bueno, pues no es tan difícil, es simplemente multiplicar las masas y dividirlas por el radio al cuadrado. Lo que habría que especificar es qué significa esa constante de Gavenish. Esa constante de Gavenish lo que significa es lo siguiente, es que entre un par de masas aisladas siempre va a haber una interacción de atracción. ¿Que qué? ¿Que quién va a atraer a quién? Entonces aquí hay que especificar que la atracción se da en los dos sentidos. ¿Cómo así en los dos sentidos? Es decir, que la masa 1 atrae a la masa 2, así como la masa 2 atrae a la masa 1. Solo que gana, obviamente, la que más masa tenga. Por eso es que yo les digo que, por ejemplo, si yo me imagino que esto es el Sol y esto es la Tierra, entonces, ¿quién atrae a quién? Pues en realidad los dos están atrayendo mutuamente. Pero ¿quién gobierna? Gobierna el que tenga más masa. ¿Hasta ahí es claro o no? Preguntas. Preguntas. Profe, o Cuéntame. sea, o sea que la G de la fórmula que escribió es la constante, ¿no? Esa se llama, ahorita les digo qué es eso. Eso se llama Ah, constante de Gavenish ah, y tiene un valor. ya, vale. ¿Y esa se la multiplica con la masa 1 y la masa 2? Ajá. Ah, vale. ¿Alguien más? ¿Todo se entiende? Profe, Cuéntame. el radio debe ser desde el centro Profe, de la masa hasta el centro de la masa. Sí, solo que ahí pues lo dibujé mal, pero sí, así debe ser. ¿Quién más iba a preguntar? profe, Cuéntame. profe, buenos días. Profe, ¿será que puede volver a repetir? Por lo que está inestable la conexión y se me desconectó, pues. No, la idea es, bueno, yo te resumo, que vamos a mirar eh, los otros tipos de fuerza que son fuerzas que operan a distancia. Les había dicho que existían dos tipos de fuerzas que operan a distancia. Bueno, existen más en realidad, pero que vamos a ver dos de las tantas que existen. ¿Cuáles son? La fuerza gravitacional y la fuerza radial, normal, centrípeta, centrífuga, que todas son las mismas, ¿cierto? Y empezamos hablando de la fuerza gravitacional. ¿Qué es la fuerza gravitacional? Aparece siempre y cuando yo analice dos partículas aisladas. Esas partículas aisladas, yo las analizo por medio de una fuerza de interacción entre ellas. Esa fuerza de interacción entre ellas depende de varias cosas. Primero, de las masas de las partículas que yo estoy
analizando. Entonces, masa 1 por masa 2 sobre la distancia de separación entre ellas al cuadrado, es decir, sobre el radio al cuadrado, pero multiplicadas por una g, que aquí yo la coloqué así, pero en realidad es una g griega, y se llama la constante de Gavenich. Y esa constante de Gavenich, les decía, es de tipo, o sea, la sacaron de manera experimental. Es decir, ¿cómo hizo Gavenich para calcular esa constante? Lo que hizo fue tomar muchísimos millones y millones de datos durante muchísimo tiempo para poder establecer cuánto vale esta constante a nivel experimental. Por eso se llama la fuerza gravitacional, se dice, es una fórmula empírica, es decir, nació a raíz del experimento. Eso es lo que he dicho simplemente hasta el momento. Sin embargo, si se pierden o no escuchan bien o algo, pues pueden mirar la grabación luego en las partes en donde se pierden. Profe, Cuéntame. esta fuerza solo, o sea, solo se la encuentra entre dos cuerpos, ¿pueden haber más o solo es entre dos? No, sí pueden haber más, claro que pueden haber más. Es decir, por ejemplo, es que, por ejemplo, cuando yo tengo el sistema solar, no solo es el Sol atrayendo a la Tierra, sino es el Sol atrayendo a todos los planetas. Y esta fórmula sirve para, digamos, el Sol interactúa con todos, pero uno lo analiza siempre entre un par de masas. Es decir, yo puedo analizar, por ejemplo, Tierra, Luna, pero también puedo analizar Sol, Tierra, y tendría que aislar la Luna de alguna manera. ¿Sí me entiendes? Es decir, sirve para cualquier tipo, pero digamos, solo lo analizo para un par de masas. Ah, ya. Bien, ahora, entonces la pregunta sería, bueno, pero ¿cuánto vale la constante de Gavenich? Entonces uno dice, bueno, empíricamente se sabe que esa constante de Gavenich tiene un valor y ese valor es de 6.67, 6,67 por 10 a la menos 11. Pues, ¿cómo escribo eso? Por 10 a la menos 11. Ojo aquí que es con exponente menos 11, ¿no? 10 a la menos 11. Entonces este menos 11 es como exponente, no lo voy a cambiar de color para que me entiendan que es a la menos 11. Profe, baje un poquito para mirar la fórmula. ¿Cómo? Baje un poco para mirar la fórmula, la que escribió ahorita. Ya. A ver. ¿Ahí ya la miras o no? No, se puso la pantalla en negro. Ahí. Bueno, no, se quitó la pantalla. O sea, lo que estaba escribiendo y salió su foto. No, ahí ya está. Ya la compartí. ¿No? No, me sale lo primero. Profe, ¿puedes subir la fórmula un poquito más arriba? Es que la tapa, ahí donde, eso de participantes y todo eso, eso es la tapa, entonces súbala un poquito más arriba. Es que eso lo puedes en tu computador mover, ¿no? Es decir, lo puedes hacer a un lado todo eso para que te quede la pantalla completa. No, Sí, pero ese no no. aparece, o sea, profe, no aparece la fórmula, el valor de Gavenich. Ah, ya les escribo otra vez entonces. Entonces, aquí lo voy a escribir. Entonces, ahí ya les aparece, sí. A eso. G, G es igual a 6.67, 6.67 por 10 a la menos 11. Por 10, este menos 11 es exponente, ¿no? Por 10 a la menos 11. ¿Cierto? Y las unidades de esa constante son unidades, obviamente yo las podría despejar de esta ecuación de aquí, pero son unidades, yo se las voy a colocar ahí, de metros cúbicos sobre kilogramo al cuadrado, sobre kilogramo al cuadrado, ¿cierto? No sé cómo elevar esos exponentes, pero bueno,
Ahí me entienden, ¿sí? De metros cúbicos sobre kilogramo al cuadrado por segundo al cuadrado. Esas son las unidades de la constante de Gavinish. Ahora, ¿de dónde sale esa constante? Repito, esa constante sale empíricamente, es decir, sale a partir de las mediciones que hizo este personaje de millones y millones de datos y de millones y millones de interacciones, ¿cierto? Ahora bien, uno podría preguntarse varias cosas. Luisa, ¿me escuchas? Sí, Luisa. profe. Luisa, yo podría hacerte la siguiente pregunta. Podría decirte, bueno, si esto es cierto, entonces, ¿esto funciona en todo el universo? Claro que funciona en todo el universo, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué uno no tiene en cuenta la fuerza gravitacional cuando uno está haciendo, por ejemplo, problemitas de diagramas, de, de un plano inclinado, o por ejemplo, está haciendo problemas de diagramas de poleas, etcétera? Entonces uno dice, ¿por qué no tiene en cuenta esa fuerza gravitacional? Si de todas formas existe. Entonces la respuesta a eso sería la siguiente. Entonces, Pues no sería, pues yo creo que no sería porque esa fuerza interactúa solo cuando son a distancia. sí, claro, pero por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. Supongamos que tenga un sistema de una polea y en esa polea están conectadas dos masitas. ¿Sí te lo imaginas o no? A ver, yo lo voy a dibujar. Sí, 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 no, sí, profe. Es decir, tengo aquí una polea y de esa polea supongamos que salen dos masitas. Entonces supongamos que tengo yo de aquí una masita y de acá otra masita, supongamos. ¿Sí o no? Ese es un ejemplo típico. Y aquí están las masas. Entonces yo digo, bueno, aquí yo analizo esto, pero yo aquí solo tengo en cuenta el peso, tengo en cuenta la tensión de las cuerdas, etcétera. Pero ¿por qué si esto es una masa 1 y una masa 2, por qué no tengo en cuenta esta fuerza gravitacional? Entonces ahí sí me puede responder, Luisa, ¿por qué crees? Porque pues ahí, profe, yo diría, ¿no? Poniéndose a pensar, ahí ya solo entran a jugar las masas, ya que la masa que tenga pues mayor capacidad o que sea más grande va a terminar jalando la otra. No, yo sé, eso pues no estamos discutiendo eso, lo que estamos discutiendo es, profe, usted me dice que existe esta fuerza que opera a distancia. Aquí entre ellos dos, entre estas masas, ¿por qué aquí no coloco esa fuerza gravitacional? ¿Por qué no la coloco? Y solo tengo en cuenta la tensión y solo tengo en cuenta el peso, cuando aquí yo podría analizar esto como que si tuvieran, o sea, una fuerza de interacción entre ellas. O mejor dicho, pregunta, Nicolás, entonces, supongamos que tú estás en tu, en tu casa en este momento y al lado de tu casa, al lado, digamos, a 1 metro, supongamos, tuyo va pasando tu mamá, ¿cierto, Nicolás? Ujú. Sí, Entonces profe. la pregunta es, bueno, si solo están los dos ahí en ese espacio, ¿por qué entre ustedes dos no hay una fuerza de interacción? O sea, ¿por qué no hay una fuerza de atracción que haga que los dos se unan o tiendan a unirse? Es la misma pregunta ya que acá. Profe, porque ya hay una gravedad que es de la Tierra hacia el objeto, o sea, sobre uno. Sí, hay una gravedad. Sí, eso está bien. O sea, hay una fuerza de interacción mayor, la respuesta. Sí, Es decir, exacto. Entonces, la fuerza que tenemos, o sea, con otra persona es muy leve en comparación con la que tiene la Tierra con uno. exactamente. Esa es la respuesta exacta. Claro, la respuesta es que, claro que sí existe. Lo que pasa es que como esta constante es muy pequeñita, mírenla, es por 10 a la menos 11, entonces cuando usted coloca las masas aquí, coloquémosle, por ejemplo, la masa de Nicolás, ¿cuánto es tu masa, Nicolás? 63, 60, creo. coloquémosle. En cuarentena bajaste de peso.
¿cierto? 60 kilogramos. La masa aproximada de tu mamá, ¿cuánto crees que sea? Unos No 50. 50 y... Bueno, Ajá. coloquémosle 50. Y No, más, supongamos, másito. bueno, coloquémosle, pues. Entonces, 60 por 50, ¿sí o no? Quedaría aquí, ¿no? Ajá. Y supongamos que estén separados por una distancia de 1 metro. Entonces, 50 por 60 sobre 1 al cuadrado. Entonces, 1 al cuadrado es 1. Entonces, 50 por 60 serían, por 6, 30, 3000. Ahora sí, multipliquen 3000 por 6,67 por 10 a la menos 11. ¿Eso cuánto les da? 2 por 10 a la menos 7. 2 por 10 a la menos 7. Es decir, que la fuerza sí existe. ¿De cuánto es? De 2 por 10 a la menos 7. Pero lo que pasa es que es una fuerza tan pequeñita, como es por 10 a la menos 7, que en realidad se vuelve despreciable. Como decía su compañero, despreciable frente a qué? Despreciable a la fuerza que la Tierra le está haciendo a Nicolás y la Tierra le está haciendo a la mamá de Nicolás. ¿Sí me hago entender o no? Entonces, por eso es que la Tierra Claro. nos mantiene pegados Profe, a y ella. otra cosita, o sea, también pues entrar a jugar pues una fuerza que sea mayor, ¿no? Porque no sé pues si se ha dado cuenta, mientras un carro pues grande va rodando, pues va en un transcurso, dicen que pues que cuando vas a una velocidad, las llantas de ese carro tienden a traer las cosas, o sea, eh, por lo menos si un carro va a una velocidad, una chiva grande va a velocidad pues alta, y usted se le arrima la llanta, eso lo tiende a jalar. Sí, pero eso es otro fenómeno. A Ah, ese, ¿no es el mismo? no, a ese fenómeno, no, Mm, eso no tiene nada que ver con la fuerza gravitacional. Pero a ese fenómeno que tú lo estás mencionando ahí, eso es por la cantidad de movimiento que lleva el carro, la chiva. Pues, porque la cantidad de ya, movimiento de él es grande, tiende a accionar tu cantidad de movimiento que es pequeña. Y sí, se da, ¿no? A ese efecto se le llama el efecto de succión, por ejemplo. Y le atribuyen mucho los accidentes, por ejemplo, que hay en los subterráneos en Nueva York. Por ejemplo, en Nueva York hay un sistema de transporte masivo que se llama subterráneos, ¿no? Y entonces dicen que como esos subterráneos van a altas velocidades, los trenes van a altas velocidades, usted no se puede acercar muchísimo al tren porque se lo lleva. O sea, no necesita tocarlo, sino que lo succiona. Eso pasa mucho también con los ciclistas cuando pasan al lado de las tractomulas, etcétera. Pero ese es otro, claro, no es por el efecto gravitacional. Porque ahí, aunque sea una tractomula y aunque sea usted, la fuerza gravitacional entre ustedes sigue siendo despreciable. ¿Frente a quién? claro, Frente a la que la Tierra le está haciendo a cada uno de ustedes. Esa es claro. la conclusión a la que quería llegar. ¿Sí es claro Ya eso? listo, profe. Sí, señor. Clarísimo, profe. Hasta ahí vamos, chicos. Sí. Sí, profe. Sí, ¿no? Bien. Entonces, eh, una vez, una vez, una vez me entiendan que la fuerza gravitacional se da siempre como una fuerza, ojo, se da siempre como una fuerza que interactúa a distancia, ¿no? O sea, aquí no hay nada físico, ¿cierto? Solo hay una separación, pero no hay nada físico, no hay una cuerda, no hay nada. Cuando aparece una cuerda o cuando aparece algo físico aquí, pues simplemente la fuerza gravitacional deja de actuar. ¿Sí es claro eso o no? Sí, ¿no? Sí. Cuando aparece algo físico, la fuerza gravitacional deja de actuar. Bien. Ya teniendo en cuenta eso, entonces quisiera que me resuelvan un problemita que siempre suelo dejar en clase. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Se los dicto.
¿Listo? ¿Ya tienen cómo? ¿Tienen cómo copiar? Sí, profe. profe. Listo, entonces, a ver, ¿cómo se los dicto? Sería algo como así. Si se sabe la distancia de separación entre la masa, perdón, entre la Tierra y el Sol, si se sabe la distancia de separación entre la Tierra y el Sol, Sí, ¿listo? profe, que no lo escuchan muy bien, dice. Otra vez, si se sabe la distancia de separación entre la Tierra y el Sol, y se conoce que la fuerza gravitacional entre ellos dos es de atracción, Profe, ¿qué le digo? Y se conoce que la fuerza de qué? gravitacional entre ellos dos es de atracción, calcular la masa del Sol. Calcular la masa del Sol. Profe, Cuéntame. qué pena es que se me fue cuando usted estaba haciendo el ejemplo de Santiago, se me hace que la masa 1,50, la masa 2,60, el radio 1, entonces me quedé ahí porque se fue la luz y volvió, pero el internet no estaba funcionando. Ahorita me cogí Yo, otra yo vez. le escribí en los mensajes, yo le escribí el problema. Muy bien, gracias Luisa. Ahí está, en el chat está escrito el problema. ¿Solo eso ha dicho hasta ahora? Sí, solo eso. Ah, vale. Ya, profe. Bien. Entonces, piénselo en un ratico. Mientras lo piensan, voy a abrir otra clase porque ya se va a acabar. Bueno, Profe, y una pregunta. cuéntame. ¿Cuál sería la masa de la Tierra? La masa de la Tierra no la necesita. ¿No Pero la bueno, necesita? piénselo un momentico y ahí vamos a llegar a una conclusión. Entonces, lo van pensando y en un minuto les vuelvo a enviar el enlace de la próxima conexión para que lo trabajemos. Bueno, Profe, ¿va a subir esta clase? sí, ya está grabando. Ajá.